Muy buenas tardes y gracias por sumarse a la octava edición del Global Pensions Program el día de hoy. Es un placer tenerles con nosotros. Good morning and thank you for joining us for the 8th edition of the Global Pensions Program. It is a real pleasure having you with us today. Mi nombre es Carolina Félix, coordino la red de pensiones en América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo y tengo el placer de estar moderando hoy esta sesión. Antes de empezar, me gustaría comentarles algunos temas técnicos. Como los presentadores hablarán en español, para quienes deseen escuchar la interpretación en inglés, verán un icono en la parte inferior de sus pantallas que lee Interpretación. Basta oprimir el icono y seleccionar el idioma. Ahora lo repetiré en inglés. Since presentations will be in Spanish, for the participants who wish to hear the interpretation, you will find an icon at the bottom of your screen that says Interpretation. If you click on this icon, you will have the option to choose the language. Durante esta presentación, sus cámaras y micrófonos estarán apagados. Pueden enviar sus preguntas a través de la herramienta de Q&A de preguntas y respuestas. Como es posible que recibamos muchas preguntas, ya nos disculpamos de antemano si no alcanzamos a responderlas todas. Incluiremos tantas preguntas como el tiempo nos permita. Antes de seguir y ya presentarles a los ponentes del día de hoy, nos gustaría hacer una pequeña encuesta para saber quiénes están conectadas y conectados con nosotros en esta sesión. Esa encuesta les va a aparecer en su pantalla. Les pedimos que tomen un minuto para responderla y daremos seguimiento a nuestra sesión de hoy. Vayan respondiendo. Queremos saber quién está con nosotros hoy en la sesión y en un ratito les contamos los resultados. Pueden también elegir más de una opción si eso se aplica a su caso. Pueden, por ejemplo, elegir el sector público y también academia, o el sector privado y también academia. Creo que ya lo podemos ir cerrando y vamos a ver qué resultados tenemos para que nuestros ponentes sepan quiénes están en la audiencia. La mayoría de nuestra audiencia está compuesta por personas que trabajan en el sector público, un 76%. Tenemos a un 14% que trabajan para el sector privado y igual algunas personas que trabajan en la academia o que son estudiantes o que se clasifican como otro, ¿no? Entonces, eso también nos da una idea de quién compone nuestra audiencia el día de hoy. Muchas gracias por participar. Ahora me gustaría presentarles a nuestros expositores. Tenemos el placer de tener hoy con nosotros a Carlos Noriega. Carlos es titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. En el sector público, su trayectoria profesional se inició en el Banco de México, donde llegó a ocupar la Dirección de Análisis Macroeconómico del área de Investigación Económica. En el Infonavit fue director general adjunto y en la Secretaría de Hacienda ocupó los cargos de subsecretario, director general de Planeación Hacendaria y coordinador de asesores del secretario. De su carrera en el sector público destaca su participación en el diseño e implementación del programa económico que anualmente elaboró la Secretaría de Hacienda. Asimismo, participó en el diseño de las reformas a la seguridad social, particularmente de pensiones, salud y vivienda, que dieron lugar al actual sistema de ahorro para el retiro.
En el sector privado, su actividad se centró en las áreas de finanzas y de seguridad social a nivel estatal y municipal y en la Asociación Mexicana de Administradores de Fondos de Pensiones. También participó activamente en el desarrollo del sector de ahorro y crédito popular. Carlos es economista egresado del ITAM y obtuvo los grados de maestría y doctorado en economía de la Universidad de Rochester de Nueva York. También tenemos el placer de tener hoy con nosotros a Helio Sánchez. Helio es superintendente adjunto de administradoras privadas de fondos de pensiones en la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP de Perú. Ha laborado en el ente supervisor y regulador por más de 27 años, habiendo participado en todos los proyectos de reforma y cambio del sistema privado de pensiones. Y además cuenta con experiencia docente en cursos y materias relacionadas con los sistemas de pensiones y economía del comportamiento. Helio tiene grado de bachiller y licenciado en economía de la Universidad del Pacífico, máster en administración por la Maastricht School of Management y doctor en administración estratégica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como ven, estarán en muy buenas manos en nuestra sesión de hoy. Tenemos a dos ponentes de lujo. Los invitamos a dejar sus preguntas en el icono de abajo que dice Q&A, preguntas y respuestas, y las estaré leyendo a los expositores con posterioridad a su presentación. También me gustaría dejarles saber que las sesiones serán grabadas y estarán disponibles en nuestro portal del curso en los próximos días. Carlos, si estás listo, te pasamos la palabra y posteriormente tendremos la presentación de Helio. Muchas gracias. Muy buenos días aquí en México y la hora que corresponda a todos los que nos están escuchando. Quiero agradecer desde luego al BID esta invitación y con mucho gusto voy a compartir con ustedes una presentación de nuestro sistema de pensiones. No sé si ya se está viendo. Sí. Bueno. Carlos, ¿se ve? No sé si lo podrías poner en modo presentación, porque se vería más grande en la pantalla. Sí, un segundo. Perfecto, ahí se ve perfecto. Muy bien. Nosotros hicimos en este país una reforma para iniciar el esquema de contribución definida en el año de 97. En ese año inicia la operación de las AFORES, que son conocidas también como AFPs en otros países, y el esquema, estoy viendo si podemos pasar, tuvo algunas deficiencias que se fueron percibiendo a lo largo de los años. El tema más importante fue que siendo las aportaciones muy bajas, el 6,5% del salario, no podíamos con esos recursos alcanzar tasas de reemplazo que pudiesen ser congruentes con las expectativas que se fueron generando de este nuevo sistema. El segundo tema que surgió a lo largo de los años fue que el requisito de contar con 1,250 semanas de cotización, es decir, de 25 años de cotización al sistema para tener derecho a una pensión, en el caso de México ha resultado ser un periodo muy extendido. El tema no es el sistema de pensiones, sino nuestro mercado laboral, donde la informalidad alcanza alrededor del 50%, y con la rotación que hay de entrada y salida al sector formal de la economía, es difícil que un trabajador alcance 25 años de cotización y por lo tanto no tiene derecho a la pensión.
Y por último, el sistema de ahorro para el retiro en México es un sistema tripartito, es decir, la contribución la hacen el gobierno, el patrón y el trabajador. De manera que modificar cualquier esquema supone una negociación muy difícil que ha impedido alcanzar un consenso para corregir estos tres factores que detonan la situación actual. ¿Qué es la situación actual? El presidente de la República, como titular del Ejecutivo, ha enviado al Congreso de la Unión un proyecto de reforma. ¿Cuáles son las principales acciones que contiene esta reforma? En primer lugar, es un aumento de las aportaciones del 6,5% al 15%. 15% está alineado con las mejores prácticas internacionales. No son probablemente las tasas de aportaciones que nosotros especialistas en este sector nos gustaría tener, pero creo que en el largo plazo el 15% como ahorro obligatorio nos permite alcanzar tasas de reemplazo adecuadas. La segunda acción importante es la reducción de semanas de cotización. De 25 años se va a reducir a 20 años, aunque en la transición se va a bajar primero a 15 años y después gradualmente se va a alcanzar los 20 años. Tercero, se está incrementando la pensión que garantiza el Estado. Es decir, si el trabajador alcanza el derecho a una pensión porque tiene la edad, porque tiene el número de cotización, es decir, la permanencia que ha estado en el sector, pero su ahorro no es suficiente para alcanzar una pensión mínima, el Estado garantiza esa pensión y esta garantía va a ser incrementada significativamente. Como cuarto, el trabajador que actualmente tiene una opción dicotómica, o toma una renta vitalicia o toma un retiro programado, ahora podrá tener una combinación de estas dos opciones y por lo tanto una mejor diversificación de los riesgos durante el periodo del retiro. Quinto, va a haber una reducción significativa marcada por ley en las comisiones que pueden cobrar las AFORES. El debate público aquí en México se ha centrado mucho en las comisiones que cobran las AFORES, que parecieran estar por arriba de los estándares internacionales y por lo tanto la modificación legal llevará a que estas comisiones se cobren a no más de lo que pudiera ser un nivel internacional. Y por último, el instituto, el supervisor, estará obligado a emitir reportes, pero uno en particular en 10 años, para poder sentar las bases en caso de que sea requerido un cambio paramétrico del sistema y por lo tanto no esperar más de 20 años a que puedan emerger o situaciones de debilidad que obliguen a ya sea modificar lo que sea necesario para darle viabilidad financiera al sistema, o si por el contrario el sistema opera mejor de lo previsto, poder mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores. El incremento de las aportaciones va a estar planteado de una manera gradual. Inicialmente, cuando estuvimos trabajando esta reforma, pensamos hacerlo gradual en 8 años. Sin embargo, en atención a la pandemia que ha, pues digamos, afectado a todos los países, en particular a nosotros, hemos dejado 2 años de gracia, o sea que será hasta el año 2024 cuando empiecen a aumentar las aportaciones. Será en un periodo de 8 años, de manera que dentro de 10 años habremos alcanzado el 15% de aportaciones. Las aportaciones que son tripartitas se incrementarán, pero solamente en lo que compete a los patrones. Es decir, ni los trabajadores ni el gobierno van a incrementar su aportación, van a ser únicamente los patrones
que actualmente aportan el 5.15% y que llegará al 13.88%. Es decir, prácticamente se triplicarán las aportaciones de los patrones, pero será a través de un proceso gradual, de manera que puedan irse haciendo los ajustes que se requieran en términos de productividad, de reasignación en las plazas, de manera que el sector privado pueda ordenadamente alcanzar este incremento en las aportaciones. Cabe ahí también señalar en el último bullet que tenemos que actualmente lo que se dice es que si un trabajador alcanza el derecho a una pensión o una negativa de pensión y no retira los recursos, ya sea bajo la forma de pensión o simplemente el saldo de su cuenta individual, 10 años después los recursos se le regresan al Instituto de Seguridad Social. Aquí la reforma es que estos derechos a los recursos son imprescriptibles, si bien es cierto que el instituto recuperará la administración de los recursos y muchas veces se trata de cuentas muy pequeñas, ¿no? Pero nunca va a prescribir el derecho del trabajador o sus beneficiarios a recuperar esos recursos. En esta lámina lo que queremos demostrar es cómo aumenta la aportación del 6,5% al 15%. Este aumento, sin embargo, no afecta la aportación que tienen los trabajadores, pero la manera como el sector público aporta sí se va a modificar. Voy a pasar más rápidamente. Actualmente el sector público, además de contribuir con el 0.225% del salario para todos los trabajadores, aporta una cantidad fija en pesos mexicanos, que va de los trabajadores que ganan una vez la UMA hasta 15 veces, perdón, el salario, las sumas, son poco menos de 15 veces el salario mínimo. Lo que se va a hacer es que los recursos del Estado se van a concentrar únicamente en trabajadores que ingresan hasta 4 veces la unidad de medida, ¿no? Esto representa cerca del 68.58% de los trabajadores, pero aquí es un tema muy importante. El Estado va a concentrar sus aportaciones en los trabajadores de menores ingresos, de manera que el sector privado va a concentrar su incremento de aportaciones, sobre todo en los trabajadores de más altos ingresos. Y esto tiene una relevancia sobre todo en materia de la informalidad. Lo que queremos es evitar que el incremento de las aportaciones genere un incentivo a los patrones y a los trabajadores a que estos últimos vivan en la informalidad. De manera que el incremento en las aportaciones que se van a conseguir con esta reforma no deben afectar sobre todo la frontera que hay entre un trabajador informal y uno formal, que básicamente se centra en trabajadores de menores ingresos, y también desde la perspectiva de los patrones, dado que las pequeñas y medianas empresas cuentan sobre todo con trabajadores de bajos ingresos, estas pequeñas empresas no verán afectados sus aportaciones, sobre todo en los trabajadores de menores ingresos. Y serán las empresas medianas y grandes las que cubrirán este incremento. Y esto es importante porque las empresas medianas y grandes, debido a que están más capitalizadas, la proporción que representa la plantilla o los sueldos que pagan dentro de los costos totales son menores y por lo tanto tienen una mejor capacidad de absorber este incremento de las aportaciones. Entonces, si bien estamos incrementando las aportaciones totales, el esfuerzo de aportación va a estar fundamentalmente centrado en las empresas más grandes para cuidar que este incremento no nos vaya a generar un incentivo a la informalidad. El tema también de la disminución de 25 a 15 años para alcanzar el derecho a la pensión, en parte se debe a que cuando en el 97 entró en vigor este esquema, hay ahora una generación que comenzará a jubilarse en el año 2022 y que no tenía o que no tiene los saldos suficientes
y desde luego la permanencia en el sistema para alcanzar un derecho a la pensión. Entonces, compensando un poco ese cambio de régimen que afectó negativamente sobre todo las primeras generaciones del sistema de cuentas individuales, se reconoce esta situación disminuyendo el número de semanas de cotización a 750 semanas y después se irá incrementando gradualmente 25 semanas cada año, es decir, medio año por cada año, para que acabe el sistema nuevamente con 20 años de cotización. No 25, sino 20 a partir dentro de 10 años. Y en esta transición de 15 a 20 años. Repito, esta disminución es transitoria. Reconocemos que un sistema de pensiones no puede ofrecer una garantía con solo 15 años. Estamos concediendo bajar de 25 a 20 años. La mayor parte de los sistemas de pensiones exigen 25 o 30 años mínimo para alcanzar un derecho a una pensión, pero en reconocimiento a que nuestro sector laboral cuenta con una alta informalidad, tendremos una disminución a 20 años. No estamos modificando la edad de retiro, no estamos modificando la diferencia entre hombres y mujeres, lo estamos conservando, pero con 20 años, es decir, la reducción de 25 a 20 años para alcanzar el derecho a la pensión. Hay una reforma pequeña que es que el gobierno federal directamente estará atendiendo estos pagos de pensiones. Actualmente se hace a través del instituto y eso a veces genera algunas fricciones. Queremos asegurar la agilidad de los pagos y por lo tanto será el gobierno federal directamente quien se encargue del pago de estas pensiones. La pensión garantizada, ¿eh? Actualmente la pensión garantizada depende de la edad y del salario, la pensión garantizada sí depende de haber alcanzado la edad y no contar con los recursos en la cuenta individual. La reforma va a establecer que esta pensión va a depender de la edad, del número de semanas de cotización y del salario a lo largo de la vida laboral del trabajador. Si se toma como actualmente solo los últimos años de cotización, se presta una manipulación artificial de aumentar el salario los últimos años para obtener una mejor pensión. De esta manera será toda la historia laboral del trabajador la que determine el salario o la pensión garantizada. Pero hay un aumento significativo en la pensión garantizada. El resultado de todo esto es un incremento muy importante en la tasa de reemplazo. Si ven ustedes en el cuadro superior del lado izquierdo, actualmente con 1,250 semanas, vemos cuál es la tasa de reemplazo para trabajadores dependiendo de su nivel de ingreso. Para un trabajador de una vez, el salario mínimo es el 68%. Para trabajadores de 2 a 5 veces la unidad de medida, la tasa de reemplazo disminuye de 40 a 21%. Con la reforma que también hizo esta administración de establecer una pensión a todos los adultos mayores, una pensión universal, se alcanza para un trabajador de un salario mínimo una tasa de reemplazo del 100%, 102%, pero tasas de reemplazo para trabajadores de más altos ingresos que disminuye de 64 a 31%. Con las reformas que disminuyen la la cotización mínima de 25 a 20 años, que aumentan la pensión garantizada, estamos logrando subir la tasa de reemplazo de prácticamente toda la trayectoria de los trabajadores. Para un salario mínimo sube de 102 a 103, pero digamos se mantiene en el 100%, pero vemos como para un trabajador que ingresa 2 veces la unidad de medida, su tasa de reemplazo aumenta de 64 a 102%, y para un trabajador de 5 veces la UMA de 31 a 54. Consideramos que ya el promedio para todos los trabajadores
se habrá incrementado en cerca de 40% la tasa de reemplazo y que estaremos alcanzando tasas de reemplazo pues compatibles ahora sí con mejores prácticas internacionales, mejores tasas de reemplazo y desde luego con un menor periodo de cotización. Esto es importante porque actualmente solamente el 22% de los trabajadores alcanzarían el derecho a una pensión con su propio ahorro y el 34% de los trabajadores alcanzan una pensión gracias a la pensión garantizada, pero el 44%, es decir, casi la mitad de los trabajadores, no alcanza el derecho a una pensión. Es decir, un sistema de pensiones donde la mitad de los trabajadores no tienen derecho a una pensión, pues realmente es un sistema de pensiones que no está operando. Con las reformas proyectamos que alrededor del 96% de los trabajadores alcanzarán un derecho a la pensión. Es decir, ahora sí tendremos auténticamente un sistema de pensiones. El 15% de los trabajadores seguirán dependiendo en las pensiones con la pensión garantizada, perdón, cerca del 80%, el 15% alcanzará una pensión con sus propios ahorros, pero es una pensión por arriba de una pensión garantizada que se ha incrementado significativamente. Entonces, podremos tener prácticamente a la totalidad de la población que contribuye a la seguridad social alcanzando el derecho a una pensión. Y desde luego que en el momento en que el trabajador alcanza el derecho a la pensión, pues tendrá la posibilidad de combinar una renta vitalicia con un retiro programado. La renta vitalicia le da una garantía en el poder de compra de esa pensión, pero no le permite aprovechar la posibilidad de que sus ahorros continúen generando tasas de rendimiento superiores a las que garantiza una aseguradora. Entonces, con esto le daremos al trabajador la posibilidad de diversificar sus riesgos en la etapa de retiro. Ya habíamos hablado de poder eliminar la prescripción de derechos, ¿no? Y que el trabajador pueda retirar sus recursos de aportaciones voluntarias en cualquier momento. Esto tendría que hacerse todavía con una pequeña modificación en el Congreso. Y por último, lo que comentaba de la reducción de las comisiones. Actualmente hay un acuerdo entre todas las AFPs para disminuir las comisiones que cobran para alcanzar niveles internacionales en el año 2024, que es el último año de esta administración, proyectándolo alrededor de 70 puntos base. Sin embargo, la iniciativa que se encuentra en el Congreso habla de que la comisión máxima deberá ser el promedio aritmético de lo que se cobra en países como Estados Unidos, Colombia y Chile. Calculamos que esto pudiera situarse en alrededor de 60 puntos base, lo cual implica que de un nivel de 92 puntos base, que es lo que actualmente rige, estaremos bajando alrededor de 60 a 60 puntos base, es decir, estaremos bajando cerca de entre el 30 y el 40% de las comisiones, y esto dejará al sistema en México en niveles internacionales, competitivos a nivel internacional. Sabemos que esto no es el factor que más contribuye a una mejor pensión del trabajador, pero cumple dos propósitos. El primero es, desde luego, mejorar la rentabilidad neta que obtiene el trabajador, y segundo, es un tema reputacional. Dado que las AFORES o AFPs en México no gozan de la mejor fama, probablemente injustificadamente por el tema de las comisiones, pues ese tema se resuelve ya definitivamente con esta modificación. Y por último, como comentaba, el gobierno a través de la superintendencia o la Comisión de Supervisión y Regulación, que es la CONSAR, estará obligada a mandar dentro de 10 años un reporte al Congreso estableciendo
digamos, una perspectiva de la gestión del sector, señalando en su caso si hay necesidad de hacer algunos ajustes, ya sea para incrementar los beneficios o para incrementar las aportaciones, dar la certeza de la viabilidad financiera de largo plazo y no tener que esperar, como es actualmente, más de 22 años a que los problemas de viabilidad puedan hacerse más acuciosos antes de volver a calibrar el sistema. Este es un resumen simplemente de las modificaciones. Estamos por iniciar el debate en el Congreso. Es importante decir que desde el momento en que se anunció esta reforma fue desarrollada y preparada conjuntamente entre el sector obrero, el sector patronal y el gobierno. Es decir, lleva el apoyo y el consenso de los tres sectores. Eso augura una discusión relativamente rápida y ágil en el Congreso. Estamos cruzando los dedos para que se autorice la reforma en lo que resta de este año y pueda entrar en vigor el año próximo. Repito, el trabajo político de consensuar la reforma se hizo previo a la presentación al Congreso, es decir, el trabajo técnico y político se llevó a cabo antes de la presentación para buscar las mejores condiciones ahora que entramos al Congreso. Estoy a sus órdenes y desde luego atento a lo que las preguntas y respuestas nos puedan decir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tu exposición. Ahora le pasamos la palabra a Elio Sánchez. Elio, tienes aproximadamente 15, 20 minutos para tu ponencia. Gracias. Elio, no te escuchamos. Tienes tu micrófono Perfecto. en... Ah, ahí sí. Perfecto. Sí. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes. Disculpen la demora. Agradecer la invitación y sobre todo que ustedes estén presentes en esta parte de la sesión. Quisiera compartir con ustedes algunos avances que tenemos en lo que se refiere al diseño y las discusiones, sobre todo en lo que se refiere a la reforma de pensiones en el caso peruano. Creo que sin más preámbulo voy a pasar y poco a poco les voy a ir contando qué es lo que está aconteciendo actualmente como parte de este proceso. Ese es el contenido de la presentación muy rápidamente, 3 grandes puntos: objetivo, características y lineamientos. Me he permitido plantear una filmina de objetivos porque en nuestro caso siempre es importante recordar el objetivo para el cual fue creado un sistema de pensiones, que es proteger con una jubilación al adulto mayor, o cuando uno llega al momento del retiro, con una pensión de invalidez, o para la familia, con una pensión de sobrevivencia. ¿Por qué lo destaco? Porque lamentablemente, en el caso peruano se ha perdido de vista ese objetivo. Y han salido normas que permiten combinar el riesgo de desempleo, que no tiene nada que ver con jubilación, y se ha combinado dentro de este proceso jubilatorio. Se ha permitido el retiro para diferentes temas que vamos a seguir viendo. Por eso es que me permito recordar un poco el objetivo y no perderlo de vista. Yo creo que eso debe ser parte de la reforma en nuestro caso. Como características generales, déjenme comentarles que al igual que en Colombia, en el caso peruano tenemos un sistema paralelo, es decir, coexiste un sistema de beneficio definido que se conoce como el Sistema Nacional de Pensiones en el Perú, creado por la década de los 70, y el sistema privado de pensiones de contribución definida, que fue creado en diciembre del año 92 y empezó a operar en junio del año 93. Más de 27 años, no llega a un ciclo laboral, pero digamos tenemos esos dos sistemas que coexisten
y el trabajador solo puede elegir uno de ellos, no puede estar en los dos. Esto sin duda, no voy a entrar en mucho detalle, pero sin duda genera una serie de complicaciones a veces operativas, porque hay personas que deciden aportar a otro lado o hay una posibilidad de desafiliarse con todas las contingencias que ello conlleva, pero digamos, ese es el sistema peruano que tenemos actualmente. Cobertura. Cobertura es quizás el problema más importante. Yo creo que hemos coincidido con todos los expositores que me han precedido. Todos han mencionado el tema de la cobertura. El profesor Velasco mencionó que si bien la discusión se puede ir por otro lado, la cobertura es uno de los temas importantes y en Perú lo es porque tenemos una de las coberturas más bajas. El 68% de la población económicamente activa peruana no cotiza. Puede estar afiliada quizás, pero mayormente no cotiza. Y hay un grupo importante que no está afiliado. Tenemos una baja densidad de cotización, y esto es un tema característico, tránsito entre ser trabajador dependiente e independiente. El tema que sí les puedo contar, que estadísticamente, en el caso del sistema privado de pensiones por lo menos, si un afiliado no aportó 12 meses seguidos al sistema privado de pensiones, tiene una probabilidad de volver a cotizar en los próximos siguientes meses, 12 meses, de 30%, y de 46% si transcurren los próximos 24 meses. Entonces, es un poco, es una estadística que no sé cómo será en la experiencia de otros países, pero tenemos esa posibilidad en el sistema peruano y da cuenta de este tránsito permanente. En comisiones nosotros tenemos dos esquemas de comisiones, una comisión por remuneración y una comisión mixta, que quiere decir que se combina una comisión por el saldo administrado y una comisión por remuneración. Nosotros tenemos licitaciones y las licitaciones de comisiones se han enfocado básicamente en las comisiones mixtas, no en la comisión por remuneración. En la comisión mixta está cerca del 60-65% de los afiliados al sistema privado de pensiones y la comisión por remuneración está el otro porcentaje restante. Sin embargo, la comisión por remuneración, al no estar bajo un esquema de licitación y bajo el esquema de libre mercado, no se ha visto reducida por lo menos a partir del año 2013. ¿No? Desde el año 2013 las comisiones por remuneración permanecen constantes del mismo modo que las comisiones por aportes voluntarios, ya sea con fin o sin fin previsional, como tenemos acá en el Perú. En pensiones, nosotros por lo menos en el sistema privado de pensiones tenemos todas las modalidades, desde retiro programado a renta vitalicia y renta temporal con renta vitalicia diferida, una combinación de los dos. Hemos tenido desde 1 hasta 5 años, más rentas escalonadas que empezaron a aparecer luego de que tuviéramos, a partir del 2016, la posibilidad de que los afiliados pudieran retirar el 95.5 como una opción de jubilación, un tema bastante controversial, que ya escapa, digamos, a la entrega de una pensión, sino que le confiere al trabajador la posibilidad de retirar a suma alzada el dinero. El 4.5 restante va para una protección de salud. Un tema también importante es que en el sistema privado, para los afiliados jóvenes, por lo menos, no existe una garantía de pensión mínima por X motivos, cosa que ya la idea es tratar de resolver. Y este es un tema característico, creo que en todos los países, no solo de estas latitudes, sino de todas, el tema de la educación financiera y la cultura previsional. Esta es la situación de la cobertura previsional, un poco para graficarles. Tenemos una población económicamente activa de casi 18 millones de personas, de las cuales cotizan de manera permanente en el sistema privado el 17%. El 9% cotiza al sistema nacional, un porcentaje reducido a otros regímenes pequeños que tenemos en el Perú. Y aquí es la parte preocupante, entre trabajadores que no están afiliados o que estando afiliados no aportan por diversas razones, ya fundamentalmente obviamente por ser trabajadores independientes, estamos hablando de un 68%. Y aquí una característica interesante, que más que interesante es retadora y repercute bastante en el diseño, y es que el 48% de los trabajadores gana por debajo de un salario mínimo vital establecido para el Perú. La otra parte, obviamente, de los que están acá, estamos hablando del 20%, sí gana por encima de una remuneración mínima vital. Acá, al igual que en nuestro caso, al igual que en el resto de países, tenemos también estos sesgos
o estas evidencias que se han encontrado en la economía del comportamiento. Hace unos 3 años hicimos una encuesta sobre ahorro de largo plazo y encontramos resultados similares a otros países. Al 98% de las personas le parece importante ahorrar para largo plazo. Pero cuando se les pregunta qué están haciendo, solo el 33% está haciendo algo. ¿Y por qué lo hace? Básicamente porque están afiliados a un sistema obligatorio. El resto son independientes y pese a que les parece importante, no lo hacen. Cuando se les pregunta por qué no se ahorra, la respuesta fundamentalmente entra por que el nivel de ingresos no le permite ese ahorro. Entonces, eso nos pone una característica importante. El nivel de comisiones no necesariamente es el punto más importante, nuevamente, es una variable a considerar, eso no hay que descartarlo, pero el gran problema en nuestro caso es la cobertura. Sobre rentabilidad, hemos tenido, pese a los periodos de crisis, sobre todo a partir de la crisis subprime, episodios de reducción en la rentabilidad, en el valor cuota del fondo de pensiones. Tenemos casi un 7% de rentabilidad promedio anual positiva desde septiembre del año 1993 a la fecha, ¿no? Es un buen récord. Tenemos un esquema multifondos con 3 fondos, en los cuales la gran parte, estamos hablando del 90% de los afiliados, se encuentra en el fondo moderado, que es el fondo de default, ¿no? Estadísticamente nosotros hemos encontrado que cerca del 90-92% no toma decisiones activas. Un grupo muy pequeño es el que se traslada del fondo 2 al fondo 3 o al fondo 1. Comisiones, como les comenté previamente, tenemos dos esquemas de comisiones, una comisión por remuneración y un esquema de comisión mixta. El objetivo de la comisión mixta realmente fue trasladarnos desde una comisión por remuneración a comisión por saldo, y eso lo hemos hecho a través de procesos paulatinos. A la fecha hemos tenido 4 licitaciones, la última licitación ya se nos viene a fin de mes por un par de años, y déjenme decirles que aquí se ha habido una reducción en la parte del componente de la remuneración. La ganadora de la licitación cobra 0% del sueldo de comisión y cobra 0.82% de la comisión por el saldo, pero no por el saldo antiguo, sino por el saldo que se generó a partir de la vigencia de la ley que inició, digamos, esta posibilidad. Como experiencia muy rápido, fue muy difícil hacer entender o hacer comprender el alcance de una comisión mixta es complejo, aquí la simplicidad es importante, y quienes están en la comisión por remuneración fue aquel grupo, digamos, de trabajadores, de afiliados que decidieron activamente, por uno u otro motivo, quedarse en una comisión por remuneración. Un hecho interesante que sí diferencia de otros casos, y es el siguiente, muy rápidamente. Antes del cambio de comisión, si uno veía los traspasos, que no han sido muy elevados en nuestro caso, cuando uno observaba los traspasos, veía que por lo menos la mitad de los traspasos de afiliados se dirigían a una AFP más cara, es decir, con una comisión más elevada. Si tomábamos como referencia la variable rentabilidad, veíamos que más del 50% se iban a una AFP menos rentable. Entonces, esto estaba asociado también a costos comerciales, y eso es lo que generó de alguna manera las discusiones de hace varios años. Con la licitación, lo que hemos visto es un cambio en este comportamiento. Ya la gran mayoría de personas está mirando la AFP más barata o la AFP con mejor retorno. Ese ha sido un punto de inflexión muy interesante que hemos observado en los últimos años producto de estas licitaciones. Las pensiones, comparativamente en el sistema privado de pensiones, en el sistema privado, la pensión en promedio es 38% más elevada que en el sistema nacional, en el de beneficio definido. Están acá, obviamente, las personas que tienen mayor ingreso. Como todos sabemos, en los sistemas de beneficio definido tenemos pensiones que tienen un tope y un mínimo, ¿no? En el sistema tenemos esta posibilidad. Sin embargo, lo que sí también hemos observado con bastante desazón es que la posibilidad de que el afiliado se pueda llevar a suma alzada el monto hace, digamos, genera una potencial desprotección al afiliado, ¿no? Creo que ya nuestros expositores, los expositores que me han antecedido,
que sobre todo han hablado de economía del comportamiento, hablan de los sesgos, quizás del optimismo, de las personas creen que van a manejar mejor el dinero que el resto, y ya un estudio del BID nos ha mostrado inicialmente que eso no ha sido así. Y del total de 82.000 pensionistas por jubilación, tenemos a la par poco más de 300.000 personas que han retirado el fondo de pensiones. Entonces, bajo el esquema del retiro a suma alzada, ¿no? Entonces, estas personas se han quedado sin pensiones, podrán quizás tener una protección de salud, pero hay un riesgo. Rápidamente, me queda muy poco tiempo. Tenemos estos retiros que han distorsionado. El retiro por pandemia representa casi el 44% de los retiros distintos a una pensión de jubilación. En Perú tuvimos este problema de los retiros a partir del mes de abril. Tuvimos 3 normas que permitieron retiros, una de 570, un retiro de hasta de $570 y después un retiro de hasta $3.600, ¿no? Actualmente se está discutiendo la posibilidad de ver otro. Entonces, ¿cuáles son los principios? Muy rápidamente: adecuación, tasa de reemplazo, que tiene que ver con cobertura, que sea financiable. En el Perú, en el sistema privado de pensiones se aporta 10% y en el sistema nacional 13%, ¿no? Entonces, la tasa de aporte tiene que tener alguna mejora que vaya con el desarrollo, tanto de la economía como también de la demografía. Entonces, es un tema que es parte también de la discusión. Tiene que ser sostenible fiscalmente y tiene que ser robusto, estable frente a cambios económicos, demográficos y políticos. Y esa es una variable importante, porque en el caso, digamos, en el caso peruano, tenemos un poco el riesgo de que el fondo de pensiones se convierta en una especie de buffer stock, de fondo al cual recurrir cada vez que hay alguna emergencia, y eso obviamente distorsiona el objetivo fundamental del sistema de pensiones. 4 grandes puntos sobre los cuales se está basando la discusión: la cobertura, un mejor diseño de portafolios, hay que mejorarlos, hacerlos más flexibles, quizás trasladarse a un esquema de ciclo de vida, o target fund, que es un tema que se está definiendo también. Reducir costos en beneficio del afiliado, pero no solo reducir costos operativos, sino también que esos sean trasladables al afiliado, ¿no? De nada vale hay un consenso en la reducción de costos por diversos mecanismos de centralización, etcétera, pero estos tienen que trasladarse al afiliado. Ese es un tema necesario. No es lo más vital, pero es necesario hacerlo. Y obviamente mejorar los beneficios y prestaciones. Un esquema de pilares: tenemos un pilar no contributivo que es pensión 65, y esto es lo que ha aliviado a proteger la vejez. Me explico. Del total de adultos mayores, el 37% tiene o va a tener una pensión en el Perú. El resto está desprotegido. Lo que ha hecho pensión 65 es aliviar esa pobreza o esa falta de recursos mediante una pensión no contributiva que ha llegado a abarcar un grupo interesante de la población adulto mayor, sobre todo que está en extrema pobreza. La discusión va a ser si los que están en pobreza también van a estar, y obviamente ya le tocará a quienes estén de aquí a 15 o 20 años qué se va a hacer con las personas que retiraron completamente el fondo por efecto de la pandemia y con edades de 50 años, si es que se les va a dar o no una pensión no contributiva, si es que llegan a la vejez sin un centavo de recursos para protegerse. Dada el mercado laboral, tenemos pensiones sociales con trabajadores de bajos ingresos informales. Estamos apostando dentro de la discusión por mecanismos innovadores de aportación, ya sea vía recibos, permítame rápidamente, con aportes voluntarios. Eso tiene que ser voluntario. Al trabajador informal que gana menos de un mínimo vital no se le puede exigir, ¿no? Entonces tiene que haber una combinación de temas. Ideal sería una tasa escalonada, pero estas personas, quizás este grupo de trabajadores, les sea más sencillo poder tener aportes voluntarios, quizás con el pago de algún recibo o por consumo, quizás con un porcentaje de IGB identificable. Es decir, tratar de tener todos los avances que inclusive ha hecho el BID con su laboratorio para el retiro, con los experimentos de taxis, envíos de SMS y varios temas, y conjugar todo este universo tremendo de posibilidades en un ecosistema de aporte obligatorio. Y para ello, obviamente, requiere una coordinación entre tanto entidades del sector privado, entidades del sector público, que ven no solo la identificación, el tributo, la recolección y hasta temas de salud, para ofrecer todo un paquete que sea interesante para el ciudadano. Un ecosistema de aporte voluntario.
Sabemos que esto obviamente requiere una inversión en tecnología, pero la inversión en tecnología pura no es suficiente. Hay que tener algún incentivo adicional para que la persona pueda aportar. Y entonces, además, obviamente, de todo lo que estamos discutiendo acerca de Matching Contribution, está una pensión mínima que inclusive puede llegar a ser escalonada. Déjenme decirles que si una persona en el sistema nacional no llegaba a los 20 años de aporte, se quedaba sin pensión. Entonces, eso se está tratando de corregir. La pensión autofinanciada en el pilar contributivo, con cuentas individuales, con aporte del trabajador, se habla también quizás de un aporte, digamos, tripartito, donde pueda trabajar, pueda participar en todo caso también tanto el Estado como quizás el empleador. Eso todavía no sea, esa es una de las variables que entiendo que se está discutiendo. Y mejorar el esquema de comisiones, pero nuevamente que sea un esquema simple. O sea, no podemos ir, o sea, podemos irnos a un esquema sofisticado como un Trovac o con un Clovac o un High Water Market, pero tiene que ser claro para el afiliado, para el trabajador, porque nuevamente lo importante acá es la cobertura. Y obviamente para aquellas personas que tienen un nivel de ingreso superior a una remuneración mínima vital, tratar de fomentarlos a que incrementen el ahorro previsional nuevamente con mayores facilidades. Quizás lo fácil, y valga la redundancia, sea afiliar, pero lo difícil es hacer que las personas aporten. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de apostar es a tratar de diseñar un ecosistema que les permita dar las facilidades a todos para que puedan colaborar. Ahora, es difícil perfilar a una persona porque tenemos un grupo muy heterogéneo. Entonces tenemos grandes grupos. Para quienes aportan al sistema, promover un aporte voluntario, pese a que en el Perú no existe un tope en el salario para hacer el aporte de 10%, pero promover el aporte voluntario. Mejorando la información de aportes y rentabilidades, esto ya hemos tratado de mejorarlo, y de repente, tal y cual lo sugieren muchos analistas y los expositores, hacerles ver cuál sería la pensión futura que van a poder tener los afiliados. El perfil de riesgo para elección adecuada del fondo, y nosotros lo que hemos tratado de limitar es que se traslade de manera muy rápida un trabajador de un fondo a otro en eventos de crisis, ¿no? Que pueden al final, y todos sabemos, pueden ser muy perjudiciales, con beneficios también adicionales por aportar. Hay una AFP, por ejemplo, que ha hecho un convenio con un centro de ventas para poder darle algunos beneficios adicionales al aportar. Y para los adultos mayores, una pensión mínima sujeta a requisitos y de hecho simplificar la oferta de productos pensionarios. Nosotros hemos tenido un universo muy elevado de pensiones y lo que hemos hecho a lo largo de los años es tratar de simplificarlos y quizás tratar de poner una especie de default. Es muy difícil eliminar una pensión, un esquema de suma alzada y cambiarlo por pensión es muy difícil, así que eso también se convierte en un reto. Y la economía del comportamiento quizás nos pueda ayudar muchísimo en ese tema. Para los que ahorran pero no aportan al sistema, que es otro grupo que hemos identificado, es facilitar la afiliación y el aporte, sobre todo el sinfín. Tenemos una traba en la ley que exige 5 años de aporte previo. Eso vino del año 93. Eso hay que eliminarlo. Es tiempo de eliminarlo. Creo que en eso hay consenso. Y los alcances, obviamente, de pensiones para un adulto mayor. Nuevamente, aquí tenemos que ir de la mano con todas estas contribuciones de la economía del comportamiento que se han venido presentando a lo largo de los años y se han hecho con mucho énfasis durante este curso. Y para que quienes no realizan ninguna acción, facilitar el acceso, brindarles, como mencioné anteriormente, pensiones sociales, ya sea con matching, con alguna contribución en el aporte, que eso es un tema que se está discutiendo, con incentivos al ahorro, que tengan cuentas individuales, que puedan identificar y que tenga flexibilidad y facilidad de entendimiento para el trabajador que no está en el sistema, que nuevamente es la gran mayoría. Y al final, obviamente, evaluar los alcances de una pensión 65 que por ahora está muy focalizada en adultos mayores con extrema pobreza. Finalmente, yo lo que quisiera mencionarles, un poco para cerrar la presentación, es lo siguiente. Lo que nosotros tenemos en lo que se refiere al consenso, porque hemos tenido desde un informe con recomendaciones de la OECD en el Perú,
uno de los pocos países en América Latina que tenemos este análisis de la OECD. Hemos tenido diferentes comisiones que han ido analizando el sistema de pensiones y hasta hace unos 5 o 7 años por lo menos era desde que se hizo un cambio importante en la ley de pensiones, salvo el 95.5, era impensable hablar de un sistema mixto, un sistema integrado. Eso era impensable. Y les cuento, 15 años atrás. Ahora parece que el consenso es ir hacia un sistema integrado, que no haya esta dualidad o dicotomía o competencia, y que se le ofrezca al afiliado, digamos, las bondades de un sistema de beneficio definido, llámese una garantía estatal de pensión mínima, con las particularidades y beneficios que te puede entregar un sistema de ahorro individual, sin límites en los niveles de pensión, con las facilidades y la rentabilidad que se pudiera tener. En el Perú, digamos, pese a que se critican cada vez que hay unos eventos seculares o coyunturales de rentabilidad, se critica la gestión del portafolio, cuando les he mencionado que es positiva, y que por lo menos más del 60% del fondo de pensiones es rentabilidad en el Perú. Eso es lo que tenemos en 27 años. El consenso va por ahí. Actualmente es una discusión muy fuerte, muy apasionada. Recuerdo mucho las palabras del profesor Velasco hace un par de días y que ha sucedido y sucede en nuestro caso y estoy seguro que en el resto de países de América Latina, en donde a veces la discusión se centra en quién debe gestionar, quién debe administrar, cuando lo importante es la cobertura. De nada nos sirve un esquema maravilloso de comisiones o de gestión si nadie te va a aportar a un sistema. Y siempre vamos a estar en esta misma discusión. Y por ahí estamos apuntando. Esperamos tratar de lograr un consenso, es una labor difícil. Es un reto, pero como alguna vez le dije a varios colegas, trabajar en el sistema de pensiones, por lo menos en la parte regulador, es bastante, por así decirlo, entretenido, si me permiten la expresión. Muchas gracias y espero haber cumplido con el plazo que me han dado para poder hacerles la presentación. Muchísimas gracias, Helio. Muchas gracias, Carlos, por exposiciones tan completas sobre las reformas que se están llevando a cabo en sus países. Nosotros recibimos muchas preguntas, muchas, que lamentablemente ya me disculpo porque no tendremos el tiempo para responderlas a todas, pero quiero al menos alcanzar a hacer una para cada panelista. Recibimos para Carlos, por ejemplo, recibimos algunas preguntas muy interesantes que tienen que ver sobre los sistemas estatales de seguridad social. Entonces, Carlos, si me escuchas ahora, te voy a leer esas dos preguntas y ahí quizás puedes condensar en una sola respuesta. La primera es, sabemos que existen sistemas estatales de seguridad social en México. ¿Qué sucedería con estos sistemas locales y cómo se integrarían a la reforma? Y la otra dice, ¿podrías comentar brevemente tu opinión sobre las reformas necesarias en los sistemas de pensión estatales que aún mantienen un sistema de beneficio definido? Gracias. Sí, un poco echándome para atrás. El sistema de pensiones en México tiene todavía diversos sistemas. La reforma a la que yo me he referido es para los trabajadores que laboran en el sector privado. Esto es actualmente de cerca de 20 millones de trabajadores que están laborando en el sector privado. Hay un sistema separado para los funcionarios del gobierno federal, ¿no? Que si bien hubo una reforma en el 2009, ¿no? También le permite interconectividad. Y eso es bien importante porque son los dos sistemas de pensiones más grandes, el privado y el federal, ¿no? Si tú trabajas en el sector público y pasas al sector privado y te pensionas por el sector privado, se te reconoce la antigüedad del sector público y viceversa. Eso, aunque los beneficios para las generaciones de transición son distintos, es decir, estamos heredando todavía para la transición los beneficios anteriores. Lo que no existe es justamente a lo que se refiere la pregunta. Los gobiernos estatales, los municipales, las universidades estatales
y algunas empresas públicas, las Fuerzas Armadas, tienen sus propios sistemas de pensiones y esos no tienen interconectividad. Entonces, en ese sentido, seguimos hablando que en México hay más de 100 sistemas de pensiones, aunque los dos principales abarcan alrededor del 85% de todos los trabajadores. Entonces, sí estamos hablando de la gran mayoría. Entonces, para los gobiernos estatales y municipales, justo acabamos de terminar un ejercicio apoyados por el Banco Interamericano, donde estamos identificando cuáles son, primero, los plazos en los que los sistemas dejan de contar con reservas y por lo tanto se hace urgente hacer una modificación. Y segundo, diferentes esquemas para irse integrando al sistema nacional y poder converger a un sistema único a nivel, digamos, del país. Somos un país federal, es decir, cada gobierno estatal tiene pues facultades propias, por lo tanto, desde el gobierno federal no podemos obligarlos, pero sí podemos inducirlos a través de esquemas de apoyo a aquellos gobiernos estatales que modifiquen sus sistemas y se integren al nuestro. Justamente estamos haciendo un trabajo de esa naturaleza. Debo decir que en la mayoría de los gobiernos estatales la contribución es más alta que la del gobierno federal, pero a diferencia del gobierno federal, que tenemos un sistema de contribución definida, en la gran mayoría de los gobiernos estatales son sistemas de beneficio definido. Y entonces, a pesar de que las contribuciones son más altas, la viabilidad financiera está, digamos, perdida, ¿no? Entonces, sí tenemos que entrar rápidamente a un esquema que nos permita resolver esa situación, porque lo que no es creíble es que un gobierno estatal que entre en una crisis de pensiones no vaya a contar con el respaldo del gobierno federal para resolver una crisis. Lo que queremos es anticiparnos a esa crisis y hacer un proceso ordenado para que los gobiernos estatales vayan convergiendo en un sistema único a nivel nacional. Estamos en eso, es un tema sin duda importante. Los sistemas estatales tienen alrededor de 1,5 millones de trabajadores. Estoy diciendo que el sistema federal, privado y público es alrededor de 22 millones, entonces es la proporción 1,5 contra 22 millones, pero no dejan de ser importantes ese 1,5 millones, porque además son sistemas que están próximos a agotar sus reservas y eso les genera un problema de finanzas públicas a nivel estatal, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso. Sí es un tema importante, aunque creo que esta reforma, que es el primer paso, nos lleva prácticamente al 80 y tantos % de toda la población que trabaja. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Elio, y aquí hubo muchas preguntas relacionadas a un posible gestor público de los fondos de pensiones. Para representarlas a todas, te voy a leer esa pregunta en particular. Claro. En Perú, el Comité de Reforma habla de crear una oficina de gestión, OPP, dependiente del Estado. ¿No es claro que puede ser, entre otras cosas, menos eficiente que el privado? ¿Y no sería un monopolio o una competencia desleal frente a agentes privados? La experiencia en Perú de centralización de privados en el sistema privado de pensiones es exitosa, tanto en la recaudación como en los seguros. ¿Cuál es su opinión? Bueno, gracias. Una pregunta interesante. Yo tengo más preguntas que esas, pero voy a responder de la siguiente manera. Es cierto, la comisión ha esbozado una propuesta con un operador público de pensiones. Sin embargo, no hay gran detalle. ¿No? Yo me imagino que esa es una propuesta para ser evaluada, porque una reforma tiene que partir, así como yo mencioné que hay que tomar lo mejor de cada sistema, no hay un sistema de pensiones perfecto, pero hay que tomar lo mejor de cada sistema para poder ofrecérselo al trabajador peruano. Yo creo que se tiene que trabajar hacia adelante sobre lo mejor que ya se ha avanzado, ¿no? Y para ello se requiere, si se va a tomar una decisión importante, obviamente se requiere de un análisis costo-beneficio, que me imagino que se debe estar elaborando, porque esta es una reforma, una comisión del Congreso, en la cual vea las bondades
desde el punto de vista de la supervisión del sistema privado de pensiones, en la parte del sector privado hay unas eficiencias tremendas que se han logrado en la recaudación, por ejemplo, y un operador público de pensiones nos deja varias preguntas, como yo mencioné, ¿no? Por ejemplo, ¿va a ser un coordinador o va a ser un gestor? Son dos roles muy distintos. Y ahí yo creo que eso es un tema que merece una discusión, pero más allá de una discusión, un análisis técnico muy detallado, porque estamos hablando del futuro de los trabajadores peruanos, que ya tienen una trayectoria y una reforma, como todos sabemos, no puede empezar de cero. Empezará para los trabajadores nuevos, pero tenemos un grupo de personas que ya han ahorrado, bueno, han retirado y están empezando de cero, es decir, han acortado su ciclo de vida, pero tenemos personas ya que tienen algún ahorro, ¿no? Son temas que tienen que verse y tienen que verse de manera integral. Nuevamente, el principal problema acá es la cobertura, ¿no? Y más allá del operador privado que centralice, que obviamente hay que analizarlo con sumo cuidado. Yo tomo las palabras que mencionó, coincido completamente con lo que mencionó el día de ayer la ministra de Economía. Ese es un tema que tiene que ser analizado, conversado y sobre todo muy bien analizado con un estudio de costo-beneficio. Hay roles que el Estado puede cumplir y de hecho tiene que cumplir. ¿Quién va a entregar pensión 65? Eso le corresponde al Estado, ¿no? ¿Quién va a administrar o, en todo caso, generar la garantía estatal para proteger con una pensión mínima, ya sea total o parcial? Esa es una labor que le corresponde al Estado. Pero el privado también ha hecho muy buenos avances, ¿no? Me permito leer un comentario que me colocan ahí, que ha habido un premio en una administradora privada de pensiones, no un premio, sino un reconocimiento por la gestión y los estándares que se utilizan para la gestión de inversiones en el Perú, y eso es tremendamente, es tremendamente destacable, digamos, ¿no? No voy a mencionar el nombre del FP por obvias razones, pero, digamos, hay que tomar los grandes avances que se han logrado y no retroceder, más bien, ¿no? Eso es lo que yo podría decir en respuesta a esa pregunta, que con lo cual yo reitero, yo tengo también más preguntas que quien me las ha hecho, ¿no? Sin duda. Muchas gracias, Helio. Nos encantaría poder seguir aquí conversando con ustedes. Preguntas nos faltan, pero lamentablemente ya se nos pasó el tiempo. Así que ahora me toca solamente agradecerles por su tiempo, por haber compartido lo que está pasando en sus países con nosotros en el día de hoy. Y quisiera recordar a los participantes que quieran revisitar las presentaciones o compartirlas con colegas que esas conferencias están siendo grabadas, entonces estarán próximamente disponibles en el portal del curso. Y por último, me gustaría recordarles que mañana tendremos sesiones muy interesantes. Partimos la mañana con una conferencia magistral de Olivia Mitchell sobre la reconstrucción de los sistemas de pensiones después de la pandemia de COVID-19 y seguiremos con un panel de instituciones multilaterales que tiene participación del BID, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la OECD y de la OIT. Y finalmente tendremos una clausura del programa con el ministro de Seguridad Social de España. Así que tendremos una jornada muy interesante. Los dejamos invitados a todos a que participen. Se pueden registrar en el portal y recibir los enlaces, los links a Zoom en sus correos y conectarse mañana con nosotros. Les dejo un saludo, que tengan una feliz tarde y muchas gracias.